Hola a todos, soy Ana Paulina Figueroa del ITAM y antes que nada quiero dar muchas gracias a César que me ha invitado a dar esta charla sobre el Minimum Feedback Art Set y la inconexión acíclica. Este trabajo lo hice algunos años con él y con Mica Olsa de la UAM Coajimalpa. Entonces voy a empezar hablándoles del Feedback Art Set. Pues miren, este concepto surge de los problemas de clasificación. Por ejemplo, si ustedes piensan en la Asociación de Tenistas Profesionales, pues pueden pensar que tienen un vértice por cada uno de los jugadores a los que pertenecen a esta asociación y que van a poner una flecha. Aquí yo puse 4, ¿no? Los más importantes hasta el momento. Y que pongo una flecha, por ejemplo, de Djokovic a Nadal, porque en el periodo que quiero evaluar, Djokovic ganó más juegos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una vez que planteo la digráfica, lo que necesito es dar un orden de los jugadores, quién es el mejor y quién es el peor, cómo están rankeados. Y este orden, pues tiene que reflejar lo que ha pasado durante los juegos. Entonces, por ejemplo, aquí en este orden que pinté, donde tengo primero a Djokovic y luego a Tsitsipas y luego a Medvedev y luego a Nadal, pues es un orden bueno porque lo que hice fue solo borrar esta información de que Nadal ganó más juegos a Tsitsipas y entonces la digráfica negra refleja casi toda la información de los juegos y está ordenada linealmente. Fíjense, ¿qué quiere decir eso? Que si tengo un vértice BJ como flecha de la digráfica negra, a la que estoy llamando S, entonces es porque I es menor que J, ¿sí? Ok. Y si me fijo en la flecha roja que borré, pues es una flecha que va en contra de este orden a la que le voy a llamar feedback arc set o de aquí adelante FAS. Entonces yo puedo pensar de una manera muy inocente que, bueno, puedo generar a todos los órdenes de los jugadores y pues una vez que tengo un orden, por ejemplo, aquí tengo dos, el que planteé al origen, el contrario, una vez que tenga dos, pues pinto la gráfica negra como las flechas de la digráfica que bajaban y el feedback set sería las flechas rojas que suben. Entonces, por ejemplo, claramente este es un mejor orden que este porque refleja en el orden más información de la que tenía sobre los juegos. Pero voy a construir una nueva. Tengo un orden, lo que acabo de decir, Tsitsipas a la cabeza, y luego puedo pintar las flechas que había. Una vez que hago esto, pinto las flechas que había. De T a M, la flecha sube. De T de T a D la flecha sube, de T a M la flecha baja. La voy a pintar de negro. De T a N la flecha de T a N la flecha sube. De Djokovic le ganaba a todos. Y de M a N la flecha baja. Entonces, en este caso, el feedback arc set tendría dos flechas. Sigue siendo menos afortunado para reflejar la información que el que tenía originalmente. Pero podría pensar que ese es mi proceso. Lo malo con este proceso es que me voy a tardar del orden de n factorial
que n es el número de jugadores, me va a tardar del orden de n factorial en terminar este proceso y contar todos los cardinales del feedback arc set para saber cuál es el mejor. Entonces, resumiendo, tengo un conjunto X de arcos, que es X son los rojos para cada orden, y le voy a llamar feedback arc set. Si al borrarlos, se obtiene una gráfica que es ordenable, que tiene un orden. En donde todas las flechas bajan un orden, como lo dije antes, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema, obviamente, es encontrar de todos los feedback arc sets, de todos los FAS, cuál es el que tiene el mínimo número de elementos. Y ese es el que llamo el problema del MINFAS. Este problema del MINFAS también se puede ver de la siguiente forma. Me da lo mismo borrar una flecha y encontrar una gráfica que tiene un orden que decir que quiero encontrar una digráfica acíclica de tamaño máximo, ¿sí? ¿Qué significa una digráfica cíclica? Pues es como esta de aquí, en donde puedo a lo mejor tener ciclos en la gráfica subyacente, como el ciclo morado, pero lo que no voy a tener son ciclos a los que llamo ciclos dirigidos, que son los que tienen como esta forma, ¿no? Donde voy con una trayectoria dirigida y la cierro, ¿sí? Estos ciclos son los que estoy prohibiendo en una digráfica a la que le llamo acíclica. ¿Y cómo es que puedo, cómo es que sé que si tengo una digráfica cíclica máxima negra, entonces puedo ordenar a sus vértices? Pues eso es muy fácil. Se basa en la siguiente observación. Todas las digráficas acíclicas tienen un pozo, es decir, un vértice como este que no tiene flechas que le salen. ¿Cómo sé eso? Pues fíjate en una digráfica cíclica y fíjate en la trayectoria más larga que puedas construir dirigida. Ok. Entonces, claramente del último vértice no pueden salir flechas hacia otros porque entonces no sería la trayectoria más larga. ¿Sí? Y como estoy suponiendo que no hay ciclos dirigidos, tampoco puedo tener flechas que surjan de ese vértice a uno de los que ya había contado, porque entonces se me hace un ciclo dirigido que no tengo. Por lo tanto, este vértice de aquí, lo que cumpliría es que solo le llegan flechas, pero no le salen. Y eso es a lo que le llamamos que es un pozo. Y entonces, ahora sí, a través de saber que toda digráfica cíclica tiene un pozo, voy a ordenar a los vértices. Por ejemplo, este que es el pozo sería el vértice 5. Lo voy a poner aquí. Lo borro. Cuando yo borro un vértice de una digráfica acíclica, lo que obtengo es una nueva digráfica cíclica que por lo tanto tiene un pozo. Por ejemplo, este. Este no es un pozo en la digráfica cíclica grande, la negra, pero sí una vez que borré el vértice 5. Entonces, este lo voy a poner aquí a 4 y ya sé que el 4 iba a dar al 5. Lo borro también. Una vez que borré al 4, obtengo una nueva digráfica, encuentro uno de sus pozos, lo pongo aquí, el 3 iba a dar al 4, y finalmente lo borro hasta quedarme con un solo vértice. Ay, bueno, empecé en 2. Y este iba al 3 y al 5. No, al 3 y al 4. Y del 5 le regresaba a él. Entonces, fíjense, tengo una digráfica cíclica de tamaño máximo, pues lo que tengo es una gráfica que puedo ordenar de forma que la mayor cantidad de flechas van hacia abajo. Ok. Entonces, Karp en 1971 demostró que este problema del MINFAS es realmente un problema difícil, es un problema NP completo. Y Gabriel incluso lo demostró para torneos y gráficas tan sencillas como las digráficas bipartitas. Estas digráficas que puedo partir en dos conjuntos, ahí ve, y todas las flechas van de un lado al otro, ¿sí? No tengo flechas entre las partes.
Bueno, pues para esa familia de gráficas tan sencillas, el problema del MINFAN sigue siendo un problema bastante difícil. Aunque claro, hay otras familias, por ejemplo, las de gráficas planas, que se pueden resolver en un tiempo polinomial, más o menos del orden de n a la 5 medios logaritmo de n. Eso es lo que probó Gabo en 1993. Entonces tengo un problema bastante complicado que a lo mejor si me fijo en una cierta familia de gráficas se vuelve un problema que puedo calcular en tiempo polinomial, pero en general eso no me va a pasar. De hecho, lo que se hace para resolverlo, para resolver todos los problemas prácticos que voy a ver a continuación, es o utilizar algoritmos de aproximación que existen, pero que también son bastante costosos en tiempo. Un algoritmo de aproximación es un algoritmo que no me garantiza el óptimo, pero me garantiza estar a una cierta distancia del óptimo, o también se utilizan heurísticas, donde no tengo ninguna garantía de que esté llegando al óptimo, ni sé si dista mucho del óptimo o no, pero es un método rápido y que en otros problemas ha resultado confiable. Ok. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones del MINFAS? Bueno, pues eso es muy claro en el análisis exploratorio de datos, porque lo que hace el análisis exploratorio de datos es que busca al final de cuentas ver cuál es la estructura de los datos. Y cada vez que tengo un problema como Amazon o Netflix, el ver cómo se pueden ordenar los datos por preferencias es un problema fundamental, porque cae en la pregunta de qué es mejor, qué es lo que puedo hacer para ofrecerle al cliente lo mejor posible según sus gustos. Por ejemplo, entonces esta es la idea de rankear las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una aplicación chistosa que les puedo comentar es que se dio en un workshop en Canadá, es que hizo Adam López, que tiene que ver con la lingüística, en donde se hicieron traducciones automáticas, eh, sistemas de traducciones automáticas y se querían comparar. Entonces se compararon entre 4 y 22 sistemas de traducción. Hubo entre 4,000 y 1,000 y 13,000 comparaciones que consistían en que a un experto le daban una frase y le daban todas las posibles, o sea, 5 posibles eh, traducciones de distintos sistemas y entonces el experto rankeaba cuál era la mejor y la peor. Después de ese proceso, pues lo que hicieron fue plantear una digráfica en donde los sistemas de traducción fueran los vértices y yo ponía una flecha entre el sistema I y el sistema J si más expertos prefirieron los del sistema I a los del sistema J, ¿sí? Con esto obtuvieron como un orden en los sistemas de traducción para saber cuáles estaban mejor y cuáles peores. Sí, esto es como muy loco. También ha habido aplicaciones a cosas que tienen que ver con relaciones entre proteínas y para ver qué genes se expresan más para las enfermedades, o sea, un mundo. Ahí, cada vez que quiero rankear, aparece mi FAC. Otro de los algoritmos muy importantes que utiliza este concepto es un algoritmo de 1981 que diseñó Sugiyama, Tawawa y Toda, que se trata del problema importantísimo de dibujar digráficas y gráficas. Claro que hay muchos programas para dibujar gráficas y digráficas, se busca la estética, pero también se busca revelar el significado de la estructura de la digráfica. Entonces ellos lo que querían era que la digráfica, además de que los vértices estuvieran distribuidos de forma uniforme, que las flechas tuvieran longitud homogénea y minimizar el número de cruces. Este es un cruce, por ejemplo, que eso es como para tener gráficas bonitas y legibles. Lo que quiero es que los cruces sean los menores posibles. Este es un cruce.
Este es un problema bastante difícil de los más difíciles de la teoría de las gráficas. Además de minimizar el número de cruces, también querían pintar los vértices por capas para poder ver qué vértices son más importantes que otros respecto del orden, de un orden que me estén dando los vértices, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense que que esos dos dibujos representan a la misma digráfica, pero aquí tengo solo dos aristas que suben en este orden, ¿sí? Entonces ahí el dibujo tendría las menos aristas que suben de capas inferiores a capas superiores. Bien, bueno, pues estas son las aplicaciones, básicamente, del mínimo feedback accepted. Entonces, la otra parte de la charla, del título de la charla, se trata de el concepto de la inconexión acíclica, que fue formulado en 1999 por Víctor Neumann Lara, que fue uno de los padres del estudio de la teoría de las gráficas en México. Entonces, fíjense, parece ser un problema totalmente distinto al que habíamos platicado anteriormente. Aquí lo que voy a hablar son de coloraciones de vértices, como las del ciclo que pinté ahí. Entonces, lo que estoy buscando son coloraciones en donde todos los ciclos sean como que están atrapados por lo menos una flecha cuyos vértices incidentes tienen el mismo color, ¿sí? Y eso le debe de pasar a todos los ciclos de la gráfica. Bueno, si pongo a todos los puntos de la gráfica con un mismo color, pues todos los ciclos van a cumplir eso. Eso es trivial. Entonces, el problema importante es cómo poner el máximo número de colores para que eso siga pasando, para que todos los ciclos dirigidos tengan por lo menos una arista monocromática. Aquí, por ejemplo, les puse para adquirir el sabor de la inconexión acíclica un torneo que es un torneo transitivo, circulante. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjense, yo del 0 tengo los saltos 1, 2 y 4. ¿Sí? ¿Cómo voy a construir todas las demás flechas de ese torneo? Pues simplemente lo que hago es ir rotando, ¿no? Entonces le salen al 1, 2, 4 y todas las demás las regresan. Pues al 6 le deberían de salir su salto 1, que sería al 0, su salto 2, que sería al 1, y su salto 4, que sería al 3. Y todas las demás las regresan. Entonces es como si voy rotando esas flechas. Y eso lo que hace es que este torneo sea transitivo en vértices. O sea que si me fijo en un vértice y en cualquier otro, es como si estuviera viendo lo mismo. Lo cual hace que las pruebas no sean tan complicadas. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puedo decir que la complejidad de este torneo en cómo se acomodan los ciclos dirigidos es tanta que máximo puedo poner 2 colores distintos para conseguir que todos los ciclos estén atrapados por una arista monocromática. Entonces eso se hace por casos. Por ejemplo, el primer caso sería que en el ciclo tuviera, voy a suponer por contradicción que lo puedo hacer con por lo menos 3 colores. Y entonces supongo que en el ciclo los 3 colores están seguiditos. Tengo el rojo, el azul y el verde. Entonces fíjense que este punto de aquí, el 3, como tengo el ciclo 0, 1, 3, tiene que ser rojo o azul para que ese triángulo lo cache una arista monocromática. Pero también tengo el triángulo, también tengo
el triángulo, el cuadrado 0, 1, 2, 3. Ese 0, 1, 2, 3 hace que 0, 1, 2, 3 y regresa al 0. Ese hace que este sea o rojo o verde. Como no puede ser verde y azul al mismo tiempo, entonces ese vértice tendría que tener color rojo. ¿Vale? Ok. Bien. Entonces, ahora voy con el siguiente vértice. Como tengo el cuadrado dirigido 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces este 4 tendría que ser o rojo o azul, ¿sí? Porque es adyacente a uno rojo y un azul en ese cuadrado. Pero como tengo el triángulo 1, 2, 4, 1, entonces tendría que ser verde o azul. Entonces no le quedaría más que ser azul. Porque no puede ser rojo y verde al mismo tiempo. ¿Sí? Ok. Pero, como tengo el cuadrado 2, 3, 4, 5, el 5 no le quedaría ser más que verde o azul. Y como tengo el triángulo dirigido 2, 3, 5, pues tendría que ser o verde o rojo. Entonces, pues este le tocaría ser verde. ¿Sí? Pero en ese momento se me hace esto. Verde, rojo, rojo, verde y verde, rojo y rojo, verde. O sea, encuentro un cuadrado que no tiene ninguna flecha que sea monocromática. Y eso me llevaría a una contradicción. Y eso es lo mismo que hago para los otros dos casos, en donde tengo rojo, azul, azul y tengo que poner el verde por alguna parte, o tengo rojo, azul, rojo y tengo que poner el verde para alguna parte. Y esos son todos los casos por la estructura esta que les decía de que el torneo es transitivo en vértices. Es lo que voy a estar ocupando todo el tiempo. Entonces, básicamente, lo que quiero es que resumamos. La inconexión acíclica es poner lo máximo número de colores, pero teniendo cuidado de que todos los ciclos dirigidos estén atrapados por una arista, por lo menos, que sea monocromática. Cuando la digráfica tiene mucha complejidad de ciclos, pues no voy a poder poner muchos colores. Pero, por ejemplo, cuando tengo una digráfica que es acíclica, por ejemplo esta, ya quedamos que acíclica es así como ordenable, entonces puedo poner a todos los colores posibles que al cabo nunca voy a tener un ciclo al cual pedirle que esté cachado por una arista monocromática. Entonces esta era la idea de Víctor Neumann, como medir qué tan compleja es la distribución de los ciclos dirigidos. Y entonces lo que hicimos en este artículo, lo primero que hicimos fue probar que el problema de la inconexión acíclica es NP completo, inclusive para digráficas bipartitas. ¿Cómo lo probamos? Pues la parte esencial de la prueba fue que hicimos una reducción polinomial del problema del MINFAS al problema de la inconexión acíclica. O sea, de este problema que parecía súper diferente, hicimos esa reducción polinomial y con eso probamos que
la inconexión acíclica que hasta ese momento no se sabía, era en SNP completo, inclusive para esta familia tan simple de digráficas como son las digráficas bipartitas. ¿Qué más hicimos en ese artículo? Pues empezamos a tratar de relacionar entonces el minfas de las digráficas con la inconexión acíclica, a ver si tenían alguna relación. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense, antes de ver la relación les voy a poner este mismo torneo con saltos 1, 2, 4, circulante, y miren estas aristas rojas. Estas aristas rojas son fáciles de probar que forman un faz de la digráfica. ¿Por qué? Porque la gráfica verde es ordenable. ¿Cómo voy a hacer para ordenarla? Pues está muy claro, fíjense. Del 0 solo bajan flechas a más grandes. 0, 2, 4. Entonces el 0 sería el primero que pongo. Y luego, si quito el 0, el que es la fuente sería el 1. Y del 1 también bajan al 2, al 3, siempre a más grandes, al 2, al 3 y al 5. ¿Ya lo vieron? Bueno, ahí lo confundí, puse rojo, no debí. Entonces aquí era el 0. Y aquí lo voy a poner mejor con cafecito. Bajan, ¿no? Al 2, al 3 y al 5. Y luego, entonces al siguiente tengo el 1. Luego el 2 baja a los más grandes, que es 3, 4 y 6. El 3 baja a más grandes, que es 4 y 5. Y finalmente el 4 baja al 5 y al 6. Y el 5 baja al 6. Entonces ese sería el orden. Y claro, no puse ahí las flechas negras y rojas, pero como fui checando que todos los de arriba solo podían bajar hacia más grandes sin tomar las flechas rojas, entonces ese es un buen orden. Y entonces me doy cuenta que si yo cuento las aristas rojas que puse, que son las del faz, esas son 7. Y entonces puedo asegurar que es un faz mínimo, porque en esta digráfica, acá de este lado les pinté con distintos colores, por lo menos 7 triángulos ajenos en aristas a las que yo tengo que atrapar con una arista monocromática. Entonces, eso quiere decir que por lo menos va a haber 7 flechas rojas que debo poner para poder tapar esos 7 triángulos. Por lo tanto, el mínimo debe de ser 7. Ok, entonces ahora sí vamos a ver cómo se relaciona en estas dos cosas. Fíjense en una coloración óptima de una digráfica. Entonces, en esa coloración óptima, yo no puedo tener ciclos dirigidos que vayan entre clases cromáticas, porque entonces ese ciclo no estaría atrapado por ninguna arista monocromática. Eso quiere decir que todas las clases cromáticas forman una digráfica acíclica, las flechas entre las clases cromáticas. Y entonces eso quiere decir que las flechas que están entre vértices del mismo color forman un faz. Nada más que ese faz que se forma, pues no necesariamente es mínimo. Y aquí pues está ese ejemplo de por qué no es mínimo. Pero a veces sí es mínimo. Aquí tengo los colores y estoy pensando los que están entre vértices monocromáticos, ponerlos como faz. Y efectivamente, si borro esa arista, me quedo con una digráfica acíclica y por lo tanto ordenable. Y es lo menos que puedo hacer porque si no borro ninguna arista, entonces tengo un ciclo dirigido. Entonces, esa es una forma bonita de llegar de una coloración óptima de D a un faz que a lo mejor no es mínimo, pero pues por lo menos es un faz de una manera rápida. Y de una coloración óptima también puedo llegar a un faz.
¿Cómo lo hago? Lo hago tratando de, eh, ver la coloración, el faz, por ejemplo, que tenía antes. Y lo que hago es tratando de ver em, am, tratando de ver cuántos colores, dado un faz, me voy a fijar es que si tengo una arista del faz, pues esos dos vértices tienen que tener el mismo color. Y entonces de este faz que yo tenía, que era el óptimo, pues eso me daría una coloración de un solo color, lo cual me está diciendo que la coloración no es óptima. Pero a veces sí me da una coloración óptima, como es este caso. Yo tengo el faz, que era la flecha que subía. Entonces, ¿cuál es la coloración? Pues a estos dos les pongo el mismo color y a los demás les pongo colores distintos. Entonces, me da una coloración óptima. Entonces, lo que estuvimos haciendo en ese artículo es dando características de cuándo estas dos cosas me podían llevar o a un faz óptimo o a una coloración óptima, tratando de contestar estas dos preguntas. ¿Para qué gráficas el faz que se obtiene usando la coloración óptima es óptimo? ¿Y para qué gráficas la coloración que se obtiene del faz mínimo es óptima? Pero son preguntas que todavía están abiertas. Y bueno, pues eso es lo que les quería contar. Con esto acabo la grabación.